Sí. Muy buenas tardes, estamos en vivo desde el Hotel Casino. Van a brindar una conferencia de prensa Fernando y Natalia Rojas junto a su abogado Iván Sarquís a 2 años del asesinato del exministro Juan Carlos Rojas. Buen día. Agradecemos la concurrencia de los medios. La familia, hoy se cumplen 2 años del asesinato de quien vida fuera el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Están conmigo Fernando y Natalia, que han querido convocarlos para de alguna manera romper un silencio que venían sosteniendo en pos del logro de avances en la investigación. Y a 2 años la familia ha decidido convocarlos para dar lectura de una carta abierta que ellos han conformado y que querían dar a conocer a los medios y a la sociedad catamarqueña. Así que muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, más o menos dio la introducción. Esta carta abierta que hacemos es, como dijo él, para romper el silencio. Este silencio que nosotros sostuvimos expectantes y a la espera que la justicia finalmente pueda traer algo de luz a tanta oscuridad. Nosotros vivimos en la oscuridad de no saber quién asesinó a mi papá, de no saber quién es quién en esta ciudad. Y sé que no somos los únicos, porque la sociedad catamarqueña también vive asolada por la oscuridad de la impunidad. Esa impunidad donde se puede esconder hasta el magnicidio de un hombre bueno, hasta el homicidio de un ministro. Venimos a decirle a la sociedad que todos perdimos, nosotros y ustedes. Nosotros perdimos a nuestro padre, ustedes perdieron a un miembro honesto, a uno valioso, a un hombre gentil, un hombre bueno. Los que tuvieron la oportunidad de conocerlo pueden dar fe de ello. Hoy queda más que clara la cuenta de quiénes perdieron y quiénes ganaron con el magnicidio del ministro. Y nosotros nos preguntamos, esos que hoy callan, ¿no perdieron nada? Ellos perdieron un ministro, perdieron un secretario general, perdieron un dirigente político. ¿Dónde están esos? Esos que hoy se olvidaron, que ya no se preocupan ni preguntan nada. Les venimos a advertir que nosotros no nos vamos a olvidar y que la gente se los va a reclamar. Han pasado 2 años y a 2 años del crimen de nuestro padre venimos a exigir respuestas. Queremos saber quién mató a mi papá, quiénes ocultaron el crimen, quiénes son los responsables de que a la fecha no haya una sola pista cierta, una sola pista sólida. ¿Por qué es tan difícil dar con los criminales? ¿Dónde están los que decían que era un crimen pasional? ¿Dónde están los que decían que la muerte era natural? ¿Cuándo la justicia va a actuar contra estos funcionarios? Yo me pregunto, si el crimen era pasional o era un crimen común, entonces ¿por qué los investigadores no han dado con una sola pista firme? ¿Qué ocultan? ¿Por qué nos mienten? ¿O es que los asesinos no eran improvisados? ¿O es que todo fue preparado? ¿Tan bien perpetrado fue el homicidio? ¿Tan bien escondida la maniobra? ¿Tan difícil es para los investigadores avanzar un solo centímetro en 2 años? ¿O fue un crimen político? ¿Un crimen mafioso? ¿Por qué se pretendió encubrir la causa de la muerte? ¿Se buscó hacer pasar esto como una muerte natural? 2 años pasaron y todavía no logramos que la Fiscalía haga la reconstrucción del hecho que nosotros pedimos. ¿Por qué no se quiere hacer? ¿Por qué se demora tanto en avanzar? ¿No es suficientemente importante la víctima? Creemos que cuando la hagan se darán con lo que nosotros venimos diciendo, si es que ya no lo saben. Que a papá lo sorprendieron a la mañana, lo redujeron, lo golpearon, lo retuvieron varias horas. ¿Por qué lo tuvieron tantas horas? ¿Qué pretendían de él? ¿Qué querían? Acá no hay un solo perpetrador, acá no hay improvisación. ¿Cómo los investigadores no se van a dar cuenta que papá fue arrastrado post-mortem? Y si fue muerte natural, ¿cómo hace el muerto para arrastrarse? Si fue muerte natural, ¿por qué tiene una fractura en el cráneo? ¿Qué dijo el fiscal que intervino primero?
No vimos nada extraordinario, no hay cerraduras ni aberturas violentadas, forzadas, no falta dinero, no falta nada. Después dijo, estamos tratando de armar un expediente que descarte la muerte violenta. Lo dijo él y lo dijo en la televisión y lo vimos todos. Todos vimos esa expresión. Ya habían hecho la autopsia, ya sabían que había sido un asesinato, pero él todavía no veía nada extraordinario. Es verdad que no habían forzado las cerraduras ni habían dejado desorden. Papá tenía la billetera, tenía plata dentro de la billetera, pero se olvidó de mencionar un detalle en la entrevista. En el fondo de la casa había un ministro brutalmente golpeado, que yacía muerto en un charco de sangre con la cabeza reventada. El jefe de homicidios, ante este panorama, premiado. El fiscal, premiado. Los funcionarios intervinientes, premiados. Incluso hay policías que actuaron ese día y que hoy se les paga zona. El fiscal, que no ve, ni escucha, ni sabe, sigue trabajando como fiscal. El Catamarca no pasa nada. A lo que papá pidió su renuncia por ladrones premiados, con darle vergüenza por corruptos o inútiles, o peor aún, corruptos inútiles. Destruyeron nuestra familia. Mi hermana se fue sin que un solo funcionario judicial la mirara a los ojos y le dijera una sola verdad. La familia de Rojas, los amigos de Rojas, piden justicia a los que perdimos. El resto calla. Estamos solos. Nadie quiere recordar que nosotros perdimos a nuestro papá. Pero venimos a traerles una ayuda a memorias a todos. Venimos a recordarles que a este gobierno le asesinaron un ministro, que a este partido que hoy gobierna le asesinaron un dirigente, que a este gremio le asesinaron un secretario general. ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde están? Esconden la cara. Nadie nos puede mirar a los ojos sin sentir vergüenza. Nadie nos puede sostener la mirada. Nadie puede hablar de esto. Nadie. Es vergonzoso el silencio de los compañeros sindicalistas, los compañeros peronistas, los compañeros gastronómicos. Fuimos muy críticos en cómo se trabajó y nos resulta imposible aceptar que tanto error es solo mera praxis, porque siempre la taba caía del lado de alejar el resultado, siempre del lado del encubrimiento. Hemos aportado elementos probatorios que demostraban que la familia y la justicia le ocultó el crimen. Hemos presentado grabaciones donde se nos mentía en la cara, grabaciones que la Fiscalía siempre tuvo y nunca buscó, nunca encontró. 1 año y medio y no encontró nada. Ese audio donde los médicos nos mienten y nos ocultan el crimen, nosotros los proveímos a la justicia. Todavía estamos esperando que tomen medidas. Nunca ningún fiscal se acercó a decir nos asesinaron a tu papá, nunca nos dieron una explicación. No cambió mucho desde que empezamos a luchar por justicia. La Fiscalía cambió el fiscal, pero tiene las mismas hipótesis, cambió el fiscal, pero tiene los mismos errores, cambió el fiscal, pero tiene la misma detenida. No hay cambios. Pasaron 350 testigos, 1000 medidas investigativas, pero 0 resultados. ¿Será que se sigue buscando el asesino donde no está? ¿Será que se quiere sumar tiempo, fojas y testigos, fojas y más testigos, pero nunca se acercan a la escena del crimen? Queremos saber, a 2 años del homicidio de nuestro padre, ¿qué hará la justicia con los que no vieron nada extraño? Con los que actuaron mal, con los que nos hicieron perder valioso tiempo, con los que no quisieron investigar, con los que investigaron mal. ¿Qué va a hacer la justicia con los que no vieron las 35 lesiones que tenía el cuerpo de mi papá? ¿Qué hará la justicia con los que entregaron a la casa a la familia antes de que tuvieran el resultado de la autopsia? ¿Cuándo la justicia va a explicar por qué dejó de investigar desarrollo social? ¿Por qué dejó de investigar a los que exigían a mi papá que firmaran rendiciones que ellos no querían firmar? Insisto, a mi papá lo asesinaron por ser honesto. Repito nuevamente, lo asesinaron por ser honesto. Cada día que pasa se habla menos, el interés se va apagando y esto es lo que querían, contener daños, que se olvide, que se frene. Entonces tenemos hoy los medios contenidos, las editoriales contenidas y los asesinos sueltos. A 2 años cada cosa que dijimos fue cierta, el tiempo nos fue dando la razón.
Que a 2 años la familia siga reclamando por el esclarecimiento del crimen de su padre y no tenga explicaciones es una tragedia. Si a eso le sumamos que el asesinado era ministro en funciones, estamos ante una situación de gravedad institucional insólita y una verdadera vergüenza. Vergüenza para la justicia, para el gobierno, vergüenza para la sociedad catamarqueña, para nosotros. La muerte de Rojitas es una vergüenza. Queremos justicia y queremos saber quién lo asesinó a mi papá y por qué. Nada más. Bueno, muchas gracias, Natalia. La verdad que en 2 años de investigación y en la instancia en la que estamos, todos ustedes saben, porque con ustedes hablo permanentemente, conocen los pormenores de la investigación, la dinámica investigativa, y que a la fecha, a cumplirse 2 años del magnicidio del ministro y del secretario general, no hemos tenido demasiados resultados. La familia ha decidido, en función de ello, y con el ánimo de manifestar una expresión acotada y sincera, convocarlos a ustedes para esta conferencia de prensa. Así que queríamos dejar la posición íntima de los hijos de Juan Carlos, evitando tecnicismos jurídicos y demás, para que se pueda saber y conocer la historia detrás, la cuestión humana detrás de lo que ocurre al núcleo familiar que dejó o que queda de lo que fueron los Rojas en aquel momento con su papá, su hermana, su mamá, y cómo la situación ha sido menguando y hoy estos chicos en soledad siguen esperando una respuesta de la justicia catamarqueña. Sí, doctor. Hace un año se conocía en detalle un informe de la Fiscalía de que daba cuenta de cómo había sido el crimen. Sí. Y bueno, también entre otras conclusiones, que se habría limpiado, lavado la escena. Sí. Pasó un año más. Sí. ¿Qué conclusiones, qué informes, qué noticias hay por parte de la Fiscalía en cuanto a la investigación? Bueno, la Fiscalía hace un año, entendemos de manera malintencionada, se emitió un comunicado con una versión absolutamente sesgada de lo que obraba en el expediente. Traigo a colación lo que usted dice, manifestó que Juan Carlos Rojas había sido asesinado mediante un golpe singular y sorpresivo que provocó un contragolpe, que no había cerraduras ni aberturas forzadas, por lo que la mirada de la Fiscalía estaba en el espectro íntimo. También manifestó que lo único como elemento de avance era que corroboraron una intervención de la escena por parte de Fernando, que eso habría desencadenado los falsos positivos que habían resultado de algunas pericias, específicamente la del luminol. Lo que no dijo Fiscalía es que no fue un golpe en solitario, porque los informes médicos tanatológicos, si hay algo en que coinciden todos, es que Juan Carlos Rojas sufrió 35 lesiones. Que estas 35 lesiones, 5 fueron ocurridas, en ocurrencia de la muerte, del asesinato propiamente dicha, y 28 lesiones ocurrieron previamente. Es decir, que Juan Carlos, el trance violento por el que atravesó el ministro, no nació y se agotó en un solo golpe singular y sorpresivo. Y hemos arrimado elementos probatorios, entre ellos informes de los médicos forenses que hemos aportado a esta investigación, donde dan cuenta que estas 25, 28 lesiones han ocurrido temporalmente con una distancia temporal de al menos 1 hora entre las primeras lesiones y la muerte. Por lo que hoy entendemos que Juan Carlos Rojas primero fue abordado en su casa, probablemente sorprendido, reducido, golpeado, retenido, y esta situación ocurrió
el 3 de diciembre, a horas de la mañana y a horas de las tardes, fue asesinado. Entonces, es bien diferente la historia hoy. Respecto de la situación de Fernando, entendemos que las posiciones son un poco cínicas cuando se pretende endilgarle a la familia, que la familia haya levantado una mancha de sangre cuando tanto la Fiscalía como la Policía se lo autorizó porque estábamos ante una situación de una muerte natural, no había ningún dejo ni sospecha de criminalidad y así esta situación abunda en el expediente, no solo lo manifiesta la familia, también lo manifiestan los mismos policías que han actuado en el lugar del hecho y otros testigos también. Resulta para nosotros cínico querer descansar las responsabilidades de aquellos que actuaron mal, que no vieron nada, que hablaron de muerte natural, que entregaron la casa a la familia antes de tener el resultado de la autopsia, que les manifestaron y les recomendaron limpiar. Resulta cínico que hoy den la vuelta de la manzana y le quieran endilgar a la familia su accionar, que entiendo yo que fue un accionar que cualquiera de los que estuvieran presentes aquí lo hubiera hecho. Si uno encuentra a un familiar, a su papá, a su mamá descompuesto en el fondo de la casa, resulta lógico y absolutamente razonable que se asista, que se ayude. Y en esos términos, la segunda persona que ingresa después del ingreso de Fernando declara que él consideraba, que él creía que Juan Carlos respiraba y que cuando se intentó reanimarlos, ahí se da cuenta de que Juan Carlos ya estaba muerto. Entonces, estas sospechas entiendo que tienen un margen de cinismo, porque el que comunica y habla sobre Fernando no dice nada sobre el fiscal que no vio nada extraño, no dice nada sobre el actuar policial, no dice nada que los falsos positivos que surgieron del luminol no tuvieron contraprueba, entonces no sabemos ante qué reaccionó y no sabemos si efectivamente un falso positivo. Entonces, aquí hay un sinnúmero infinito de errores de la Fiscalía. No nos vamos lejos. El análisis del cotejo de ADN usaron como muestra para hacer el cotejo una muestra equivocada y sin embargo dieron a conocer los médicos los resultados diciendo que los resultados dieron negativo cuando la situación fue distinta. Entonces acá hay una responsabilidad de funcionarios de las que no se quiere hablar. Y la única explicación que yo tengo al respecto, o que trato de comprender por qué se dice lo que se dice, se hace lo que se hace, entiendo que es un resguardo corporativo. Porque sinceramente, cuando fueron a buscar la computadora en la última inspección, la quinta que hicieron en la casa de Juan Carlos, después que fue el UCAC, después que fue el Escuadrón San Juan, después que trabajara criminalística, homicidio e investigación en 2 oportunidades, encontraron 400.000 pesos. Entonces, lógicamente la familia me llama y me reclama y me dice, ¿cómo es posible que sigan entrando a la casa de papá y sigan encontrando cosas? ¿Qué pasó con las otras 4 inspecciones? ¿No fueron lo suficientemente exhaustivas? Entonces, llevamos un año esperando resolver de que defina la Fiscalía si estamos ante una muerte natural o ante un homicidio, con 33 lesiones. Un año tuvimos que llegar hasta el equipo tanatológico de la Corte Suprema de Justicia. Resulta llamativo cuando la víctima es un ministro en funciones. Que se obre de esta manera, que se actúe de esta manera, que se resuelva de esta manera con este nivel de improlijidad. Entonces, yo creo que las preguntas a 2 años debería hacerlas la familia, porque estamos absolutamente persuadidos que si hubiéramos estado ante la hipótesis concreta de un crimen pasional o de un robo en común, ya hubiéramos tenido resultados.
¿O es que los perpetradores planificaron esto? ¿O tenían alguna cualidad especial para perpetrar semejante crimen y dejar a la policía y a los fiscales y al Ministerio Público a 2 años sin respuesta? ¿Es responsabilidad de la familia que el Ministerio Público hoy no pueda decirle a la sociedad catamarqueña quién mató a Juan Carlos Rojas? ¿O es responsabilidad de la justicia, que trabajó 4 o 5 horas en el domicilio el 4 de diciembre, que tiene una oficina específica solamente para trabajar en esta causa, con personal solamente dedicado para esta causa? Esas explicaciones las tiene que dar la Fiscalía. Doctor, ¿tienen conocimiento si en este cotejo que hubo de ADN hubo algún positivo y no se lo comunicó? Hubo un positivo, porque se usó mal la muestra para cotejar. Pero eso la Fiscalía no lo dice. Ahora, las explicaciones se tienen que dar, muchachos. Doctor, el último avance de Fiscalía fue llamar a Natalia Rojas 2 veces a una audiencia. ¿En qué giró la indagatoria? Por más de 3 horas fueron maratónicas. ¿Y qué conclusión sacaron ustedes? Natalia el 8 de diciembre declaró durante 8 horas. En esa situación, en esa declaración, ella manifestó que apersonándose en la morgue para que se le informe el resultado de la autopsia que le efectuaron a su papá, las médicas le ocultaron la naturaleza criminal de la muerte de su padre. Ella lo dejó claro y manifestó que ella había grabado esta situación y que esa situación estaba en el celular secuestrado. Estuvo 1 año y 8 meses la Fiscalía buscando ese audio que no encontró. Cuando la Fiscalía nos otorga el acceso a las pericias forenses de los celulares, nosotros la encontramos en menos de 30 minutos. Y Natalia habló sobre eso. Y la declaración que brinda el 8 de diciembre es literal a la grabación. Entonces, estamos esperando que el Ministerio Público reformule sus hipótesis en donde la familia llega al velorio sabiendo que a su papá lo habían asesinado y estaba poniendo cara de nada. La realidad es otra. Y hemos tenido que salir a demostrar que la familia no mentía. Y por suerte, Natalia había grabado esta situación. Porque si no, nos resultaría sumamente difícil hoy hablar de otra cosa. Entonces, ha quedado demasiado aclarado el asunto de que Natalia llegó a Udgras o el velorio de su papá sin saber que a su papá lo habían asesinado. Y recién volvía de la morgue de hablar con los médicos. Doctor, mencionaba que un ADN positivo, ¿de quién es? Pregúntenselo a la Fiscalía. La Fiscalía es la responsable de hablar de esto y si... Prefiero no decirlo. Entiendo que la pericia fue fallida, porque el cotejo estuvo mal hecho. Se cotejó con una muestra que no debía cotejarse. ¿Es una mujer ese ADN positivo? Claro. Doctor, se hablaba del tema de los teléfonos celulares que se habían secuestrado en su momento, las computadoras, primer punto. ¿Ya le devolvieron todos esos elementos a ustedes? Hace 2 años se lo han retornado. Y lo segundo, se habló también en su momento de algunos indicios de apertura del teléfono celular del ministro, que no se encontró algún contenido que se suponía debería tener ese teléfono. ¿Ustedes tienen información de eso? Sí. ¿Hay pericia en el expediente? Las devoluciones fueron parciales. A Fernando le han secuestrado elementos de trabajo. Fernando trabaja en informática y en su domicilio tenía computadoras y dispositivos electrónicos que él tenían en su poder porque la gente se los dejaba para que se los repare. Entonces hay algunos de esos elementos que le han hecho devolución, los otros no. Respecto de los hallazgos que hemos encontrado en el teléfono de Juan Carlos, vamos a decir que hay algunas cuestiones que se han borrado. Hay algunas comunicaciones que no están y que nos resultan absolutamente llamativos. Muchas gracias.
Hay algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con las comunicaciones de Juan Carlos que voy a reservarme de hablar, pero entendemos de que hay teléfonos que han sido emprolijados, da la sensación. Ante esa situación, ¿se ha hecho alguna presentación, algún planteo por parte de la querella al Ministerio Público para que La querella, sí, efectivamente, Silvina. La querella, una vez que tuvo acceso, nosotros tuvimos acceso no de curiosos, sino para ponernos a trabajar. Se trabajó arduamente en los teléfonos y se encontraron elementos que consideramos de mucho interés, que tienen que ver con la actividad del teléfono, de uno de los teléfonos de Juan Carlos el día 3 de diciembre. Hemos encontrado un sinnúmero de cuestiones que consideramos de interés para la investigación y todas y cada una de ellas fue puesta en conocimiento del fiscal y se sugirieron y se pidieron una batería de medidas tendientes a aclarar estas cuestiones que han surgido del análisis de los registros. Aclaro, nosotros nos conocemos todos acá en Catamarca y sabemos quiénes somos, no somos personas de recursos. Y había que salir a buscar dinero para pagarle a peritos y esa situación ha sido muy difícil. Y estamos haciendo de tripa corazón, como se dice. Y se está trabajando con recursos pequeños en una investigación que podríamos decir privada y paralela, en función de no hacer un rancho aparte, sino en función de proveerle al Ministerio Público de elementos que le permitan arrimarse al esclarecimiento. De estos elementos que usted habla de que la querella le aporta al Ministerio, ¿han sido tenido en cuenta algunos de ellos durante Sí, los claro. años? La reconstrucción, ¿qué pasó? Y hay que preguntarle al fiscal, porque Pero 2 ustedes años. como querella han vuelto a consultar, ¿qué le dicen a ustedes cuando van a preguntar? Y hablan de una complejidad y de una convocatoria de un número indeterminado de médicos y profesionales. Se quiere hacer algo interdisciplinario. Bueno, eso es decisión y es a criterio del Ministerio Público. Tenemos un fiscal que es muy experimentado y que tiene muchas reconstrucciones de hecho previas. Ahora, entiendo yo que una reconstrucción de hecho, del hecho que se haga 2 años, cuando se sabe del día 2 que Juan Carlos Rojas fue asesinado, para mí no tiene demasiada explicación o demasiada fundamentación. Lo cierto es que tenemos 6.000 fojas y como dijo Natalia en su declaración, 0 avance. Entonces, creo que muy probablemente, y coincido con lo que Natalia manifiesta, estamos convencidos que la mirada del Ministerio Público está puesta a donde no está el homicida. Porque no es que no se está trabajando. Se está trabajando. Las pericias, bueno, ya hemos hablado mucho de eso. Pero si se sigue mirando a donde no está el homicida, no vamos a avanzar. Y el tiempo pasa y la gente se olvida y cada vez son menos los medios. Hoy se cumplieron 2 años y hay diarios que no sacaron una sola noticia. Medios locales. Entonces, el que está jugando al olvido, en esta la está ganando. Doctor, para la Fiscalía, Fernando Rojas es sospechoso del hecho que todavía no ha sido aceptado como querellante en la causa de perjuicio. Yo creo que la Fiscalía es cada vez más consciente de que el espectro de sospecha tiene cada vez menos sustento. Nosotros, y yo en lo personal, he tratado de ser lo más objetivo posible y analizando las hipótesis que tiene el Ministerio Público. Me resulta hoy muy difícil poder sostener una hipótesis como esa cuando se sabe que a Juan Carlos lo asesinaron entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y a Fernando se lo tiene trabajando en su trabajo con, no sé, 10 cámaras enfocándolo, viendo dónde fue, dónde volvió, con quién habló, qué hizo, qué no hizo. Acá hay un trance violento. Acá hay una situación, una mecánica homicida que arranca temprano el sábado y que termina pasado el mediodía, creemos. Entonces, hay un espectro temporal, reitero, no se trata de un golpe solitario por sorpresa.
porque entendemos que ese golpe sorpresivo, el término sorpresivo, no es inocente tampoco. Entonces, nosotros sabemos que Juan Carlos Rojas fue asesinado y que su cuerpo fue movido, que se lo dejó donde se lo encontró. Y otras cuestiones más que no quiero adelantar, pero temporalmente, el espectro temporal nos resulta a nosotros imposible. Ahora, también es cierto que las otras hipótesis, que son 4, 5 y a veces son 6 y a veces son más, están absolutamente vigentes. No hay una sola hipótesis que nosotros consideramos agotada. Así que, más allá del volumen de la investigación, creemos que hay una serie de preguntas que tienen que ver con las diferentes hipótesis que todavía no han sido respondidas acabadamente, y que eso genera una legítima curiosidad investigativa en estas líneas. Doctor, a esta altura del proceso, ¿qué piensan de la posible participación de Silvina Nieva en el hecho? Es lo que acabo de responder. Todas las líneas se encuentran vigentes. Me pregunta, ¿la de Silvina Nieva también? La de Silvina Nieva también. Entonces, desgraciadamente, la sensación íntima que yo tengo en este caso, tomando en cuenta que hace tiempo nosotros hicimos una conferencia de prensa allá, donde tuvimos que mostrar fotos, y tuvimos que denunciar que Juan Carlos Rojas no había muerto de muerte natural, que se estaban mandando innumerable cantidad de macanas en la investigación y que la familia estaba sumamente preocupada porque no sabía la familia si es que a su papá lo había asesinado la mafia, si lo había asesinado algún acreedor de criptomoneda que estaba enojado con las medidas que estaba tomando el gobierno. No sabíamos si esto era una respuesta que le tiraron el muerto a alguien. La familia tuvo mucho miedo en ese momento, y cuando vieron que no se quería acusar al fiscal, que intervino de nada, tomó una medida drástica, que fue mostrarles a la gente que a su papá sí lo habían asesinado y que no se había muerto solo en el fondo de la casa por un golpe de calor, como empezaron a decir. Lo que no se imaginaba la familia es que a esta altura del año, a esta altura del avance, a 2 años de ocurrido esto, se iba a tener que ponerse a explicar la familia por qué limpió. ¿Por qué limpió? Y no está acá explicando el fiscal que autorizó, que recomendó, ni el policía que recomendó la empresa de limpieza. No está acá ninguno de los que tenía que dar respuesta. Están todos escondidos, están todos trabajando, están todos haciendo su vida normal. A nadie se le murió un ministro en Catamarca, pareciera, pero los chicos tienen un padre asesinado. A diferencia de lo que marcaba en la lectura de la carta y usted recién con este silenciamiento mediático en la provincia, a nivel nacional se ha comparado lo que tiene que ver con causas financieras con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ustedes siguen esa línea investigativa dentro de las que hablaba recién con fuerza? Yo traigo a colación a usted el diario El Esquiú. Si usted recuerda la tapa del Esquiú, el día que Rojita fue designado, asumió como ministro, había una frase del gobernador ahí en la tapa del Esquiú, que hablaba: si yo me entero que alguno está poniendo plata en estas financieras, lo corro. Más o menos así. Rojas asume en un contexto en donde había profunda sospecha de maniobras de funcionarios que usaban fondos públicos, certificados de obra, directores de administración, un largo etcétera, y la ponían ahí. Y eso es algo que nosotros nunca descartamos, pero no queremos ser poco serios al respecto. ¿Okay? La Fiscalía nunca lo ha tomado eso como una hipótesis mínima. Nosotros no la hemos descartado. Nosotros, cuando esto explotó, permanentemente se acercaba a alguien
de la justicia, de la policía, de los medios, de la política, de la calle, y te murmuraba algo. Y lo de la criptomoneda fue una cosa que siempre fue el murmullo, siempre fue el comentario. Nosotros lo escuchamos, planteamos algunas medidas, hablamos con el fiscal de esto, pero en definitiva no hubo demasiado avance. Bueno, ¿estamos, chicos? Muchas gracias por venir. Esa fue Que tengan entonces buen día. la conferencia de prensa del doctor Iván Sarkis y los hijos del ministro Juan Carlos Rojas, Natalia y Fernando, desde uno de los salones del Hotel Casino. Les mandamos un saludo grande a todos, gracias por estar del otro lado y hasta pronto.